Cuando empecé a implorar la presencia de Dios con respecto a aquel Señor quería hablar a su pueblo, el Señor me dio una visión y en la visión yo veía gente hincada en este altar que oraba, pero a la vez lloraban y gemían. Y me decía el Señor a la vez, hay mucho pueblo hurtado. Esa era la palabra que el Señor me daba, mucho pueblo hurtado, mucho pueblo debilitado, mucho pueblo desgastado. Y en base en eso, meditando en eso, el Señor me dio esta palabra. Y son estrategias que el Señor nos va a hablar a nuestras vidas para que nosotros retomemos la posición que nos corresponde, para que nosotros entendamos quiénes somos en el Señor, para que nosotros entendamos qué el Señor nos ha dado, qué estrategia nos ha dado, qué arma nos ha dado en medio de esta batalla que podemos nosotros vivir diariamente como hijos de Dios, ¿verdad? Porque Pablo hablaba algo muy claro y muy cierto y le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. El Hijo de Dios, desde que tú dejaste de ser una persona común y desde que tú dejaste de ser un mundano y pasaste a ser un hijo de Dios, tú comenzaste a pelear una buena batalla. Tú empezaste a pelear una batalla. Y en esto, y hemos visto que últimamente esa batalla se ha intensificado. Estamos viviendo tiempos peligrosos, dijo Pablo. En los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y esos tiempos peligrosos sucede que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos faltan fuerzas. Nos sentimos muchas veces hurtados, nos sentimos muchas veces desgastados. Pero aquí con todas las estrategias que el Señor nos va a dar, el Señor hoy nos va a dar las armas. El Señor hoy nos va a fortalecer. El Señor hoy nos va a levantar y aún si nos tiene que libertar, nos va a libertar. Ponme el versículo, por favor. Un segundito. Dice Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Me llamó también la atención la versión de la traducción lenguaje actual y dice así, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Y eso es lo que el Señor quiere traer a nuestras vidas, para que nosotros peleemos por ese reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos, ¿qué nos dijo Jesús? ¿Dónde estaba? En medio de nuestras vidas, ¿verdad? En medio de nuestras vidas. Veamos que dice desde los días de Juan el Bautista. ¿Por qué desde Juan el Bautista? ¿Por qué no dice desde el tiempo de Eliseo? ¿Por qué no dice desde el tiempo de Elías? Dice desde el día de Juan el Bautista, ¿verdad? Hasta hoy. Quiere decir que hay una violencia, ¿verdad? El reino de los cielos sufre violencia. Ahora la pregunta es, ¿será que esa violencia la está sufriendo el Señor en su trono? ¿Verdad? No lo creo, ¿verdad? Porque el mismo Satanás fue arrojado del cielo. Es el reino de nosotros, el reino de los cielos que está en medio de nosotros, sufre una violencia, ¿verdad? ¿Por qué desde los días de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista comenzó a predicar, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? El enemigo estaba muy cómodo hasta ese momento. Él tenía la potestad en su mano. Cuando aún Jesús estaba en medio del desierto, llegó y se le apareció a Jesús para querer tentarlo y le decía, ¿y qué fue una de las cosas que llegó y le dijo? Toda esta potestad a mí me ha sido dada y yo a quien quiero la doy y a ti te la daré si tú postrado me adorares. ¿Qué es lo que pasa? Satanás en ese momento tenía la potestad, ¿verdad?
Pero ¿qué es lo que sucedió en ese momento cuando Juan el Bautista empezó a predicar? Arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Estaba preparándole el camino a uno que lo iba a venir a destronar. Le estaba preparando el camino a uno que le iba a venir a arrebatar y a quitar esa potestad. Por eso cuando Jesús viene y entra al templo y empieza a predicar, ¿verdad? Y cuando llegó también donde donde el gadareno, los demonios que estaban dentro del gadareno, llegó y le dije, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces ya Satanás vio que llegaba el que lo iba a venir a destronar, el que lo iba a venir a despojar, el que le iba a venir a arrebatar esa potestad, ¿verdad? Por eso llegues en Colosenses y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces ahí comenzó en ese momento una violencia, y por una simple cosa es esa violencia. Por una simple cosa es esa violencia que comenzó en ese momento, y es porque Satanás no quiere que a ti se te revele el reino de los cielos. Eso es lo que Satanás no quiere, ¿verdad? Jesucristo venció la muerte, venció la enfermedad, dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, se sentó a la diestra del Padre, nos sentó a nosotros en lugares celestiales, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que podemos estar nosotros con todas esas promesas, pero el reino de los cielos no se nos ha revelado. No conocemos al reino de los cielos de poder. El reino de los cielos que vino Jesucristo y nos dio a nosotros, que vino Jesucristo y puso en cada uno de nosotros y nos dijo, el reino de los cielos está en medio de ustedes, ¿verdad? Luego les ordena a los discípulos, vayan diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, en lo que vayan, en el ir y venir de la vida, ustedes cargan el reino de los cielos. Vayan diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. En otras palabras, ejerzan los derechos del reino de los cielos. ¿Me explico? Ejerzan los derechos que ustedes ya tienen. Ejérzanlos, pónganlos por obra. Ejerzan la autoridad que yo les he dado. Eso es lo que llegó Jesucristo y dijo. ¿Me explico? Lo que Jesucristo, por eso Él quiere que a nosotros se nos revele. ¿Qué va a querer Satanás? Que nosotros sigamos en la ignorancia, ¿verdad? Para que entonces Él va a seguir golpeando nuestras vidas. Él va a seguir hurtando, Él va a seguir robando, Él va a seguir destruyendo. Él nos va a seguir cansando, nos va a seguir atormentando y nos va a venir a desgastar. Porque esa es su naturaleza, hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo empiezo a ejercer, yo empiezo a vivir una crucifixión paralela a la que vivió Jesús en mi vida. Empiezo a morir al yo. Empiezo a morir a mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Él murió en la cruz, pero yo voy a hacer morir mi carne. Voy caminando con Él, voy siendo crucificado, ¿verdad? Para yo también poder estar entonces sentado en esos lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso comenzó desde los días de Juan el Bautista, ahí comenzó la violencia. La violencia, pero hoy el Señor nos va a dar a nosotros una autoridad mayor. El Señor hoy nos va a revestir de nuevas fuerzas. ¿Cuántos creen eso? Amén, amén. Mire esto. Dice también que sufre violencia. No, espera. Dice también que el reino de los cielos, ya lo vimos desde los días de Juan el Bautista. Luego dice que sufre violencia, ¿verdad? El reino de los cielos es el reino de los cielos en cada uno de nosotros, el que está sufriendo violencia, ¿verdad? Pero luego más adelante nos habla y nos dice, y los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Ahí no dice los cobardes, porque dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No dice tampoco los miedosos, no dice tampoco los que se retroceden.
Ninguno que pone su mano en el arado vuelve a ver atrás, dice la palabra, ¿verdad? No dice los tibios, ¿verdad? No dice los flojos, no dice los que se conforman a este siglo, ¿verdad? Dice los violentos. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros como hijos de Dios. Tenemos que tener violencia en el espíritu, ¿verdad? Con violencia arrebatamos el reino de los cielos que está en nosotros, ¿verdad? ¿Qué sería arrebatarlo? Lo que habla en griego la palabra arpazo. Arpazo significa tomarlo por la fuerza. Tomarlo por la fuerza, arrebatarlo, ¿verdad? El reino de los cielos, que Satanás no quiere que a mí se me revele, ¿verdad? Porque Satanás sabe que si a mí se me revela el reino de los cielos, entonces, ¿qué va a suceder? Él no va a tener absolutamente nada en mí. Porque si a mí se me revela el reino de los cielos, yo voy a empezar a pelear para que entonces Satanás, para que Satanás no tenga absolutamente nada en mí. Entonces, en medio de esta violencia que nosotros como hijos de Dios estamos viviendo, para que no ejerzamos los derechos del reino de los cielos, la autoridad que el Señor nos ha dado como hijos de Dios, cuando llegó y les dijo, he aquí os doy potestad, ¿verdad? De hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os va a dañar, ¿verdad? Ejerciendo los derechos del reino de los cielos. Eso es la autoridad. Pero ¿cómo lo vamos a ejercer nosotros? Dice los violentos. Quiere decir que a pesar de la violencia, ¿verdad?, con que se ha levantado el enemigo, quiere decir que el enemigo ha levantado con todas sus fuerzas, con todas sus huestes demoníacas, para que entonces a nosotros no se nos revele. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Verdad? Dentro de nosotros hay una violencia superior, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? ¿Verdad? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Son más los que están conmigo, dice su palabra, que los que están con ellos. Dice su palabra en Isaías, ninguna arma forjada contra ti, dice, prosperará, ¿verdad? Caerán a tu lado 1,000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegarán, ¿verdad? Somos más que vencedores, dijo Pablo, ¿verdad? Dijo, ¿qué más dijo? El que es con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice también su palabra. Entonces, con violencia, nosotros vamos a ejercer ese reino de los cielos. Mira lo que nos dice en Isaías, dice que ciertamente Él llevó. ¿Qué hizo Jesús? Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, dice también su palabra, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Eso es lo que el Señor hizo. Entonces, nosotros vamos a tener batalla, eso délo por un hecho. Y cuanto más se acerque la venida del Señor, más fuerte se va a poner. Eso se lo pongo así con una firma. Eso se lo puede decir cualquier persona que esté en el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Verdad? La batalla del Hijo de Dios se va a intensificar conforme se acerque la venida del Señor. ¿Me explico? Una de las cosas que el Señor ha estado mostrando y ha estado haciendo en este tiempo es que todas las enseñanzas que el Señor ha estado trayendo tienen que llevarlo a uno a eso, a entender que no es la enseñanza que era para 1980, ni 1990, ni el año 2000, no, es lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Me explico? Hay violencia en medio de nuestra vida, hay violencia en nuestra familia, hay violencia para con nuestros hijos, hay violencia en nuestro trabajo, hay violencia por todo lado. ¿Por qué? Porque su palabra, ¿qué nos dice? En 3 Juan, amado, yo deseo, dice el Señor, que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas las áreas de tu vida, aún en salud, y que prospere tu alma. ¿Qué es lo que va a querer el enemigo? Lo contrario, que tú no seas prosperado, ¿verdad? Que tú no tengas salud, eso es lo que él quiere, y él ejerce la violencia para que tú, me explico, no alcances eso. Porque Satanás no quiere que tú te muestres como un hijo de Dios victorioso, ¿verdad? Como un hijo de Dios que vas ganando autoridad, que vas ganando terreno, que vas recuperando lo perdido. Entonces, entendiendo eso, el significado de este versículo, vamos a pasar a
características que el Señor me daba de cómo ejercer realmente que debe tener un violento que arrebate el reino de los cielos. Uno, póngame el primer punto. Ahí está. Ser una persona consagrado, apartado, que el enemigo no tenga nada de qué acusarlo. Uf, imagínense solo eso. Que el enemigo no tenga absolutamente nada de qué señalarlo. ¿Me explico? ¿Qué sucedió con Job? Con Job no había de qué acusarlo, ¿verdad? ¿Has considerado a mi siervo Job? Varón recto, prudente, temeroso, apartado del mal. No tenía, esa que dijo Satanás, tú le has puesto un cerco, ¿verdad? Teme Job a Dios de balde. No había de qué acusarlo. Mientras Satanás no tenga de qué acusarte, entonces hay un cerco alrededor de tu vida. Va a haber un cerco. En ese momento Dios estaba trabajando con Job y con su vida. Eso quiere decir que igualmente en nosotros siempre va a haber guerra. En nosotros siempre va a haber batalla. ¿Me explico? Pero lo importante es que el enemigo no tenga de qué acusarnos. Que él no tenga nada en nosotros. Dicen en Juan 14:30, cuando Jesús estaba con sus discípulos antes de que lo prendieran, ¿verdad? Dice, ya no hablaré mucho con vosotros, dice, ahí viene el príncipe de este mundo, ¿verdad? El cual nada tiene en mí. Ok, lo iban a prender, iba a sufrir una prueba, tenía que cumplirse el plan de Dios, ¿verdad? A lo que él vino, a morir en la cruz, pero podía, para mantenerse erguido con su frente en alto y decir, Satanás no tiene nada en mí. Imagínate que tu vida es un territorio, ¿me explico? Pero que el dueño absoluto es el Señor. Si tú tienes acá una práctica, entonces este territorio, esta parte de esa propiedad le pertenece al enemigo. Si tú tienes, te gusta el chisme y te gusta la mentira, entonces Satanás es dueño de tu boca. Si tus pies te llevan a cosas indebidas, si tus ojos te llevan a cosas indebidas, te gusta estar viendo cosas que como hijo de Dios no tiene que ver, entonces Satanás es dueño de ese territorio en tu vida. Ese es el primer paso. Si queremos ser violentos en el espíritu, si queremos arrebatar ese reino de los cielos, empecemos por ahí. Que el Satanás no tenga absolutamente nada en nosotros. Escudriñemos nuestras vidas, cómo me expreso yo, cómo hablo, cómo es mi testimonio para con los de afuera. ¿Será que cuando estoy con los de afuera, ¿cómo se llama? ¿Me hago igual a ellos? ¿No me diferencio entre los demás? ¿O ellos se convierten a mí? ¿Verdad? O cuando yo estoy con ellos, soy uno más del montón. Entonces, quiere decir que yo tengo que empezar por ahí. Tengo que empezar a hacer morir, como dijo Pablo, lo terrenal, lo animal, diabólico, la naturaleza caída, la que traemos del viejo hombre, la que salió de Egipto, esa naturaleza esclava, que le gusta estarse quejando, ¿verdad? De eso no tiene absolutamente nada de violencia. La persona que en medio de las pruebas vive quejándose, eso es una naturaleza esclava que salió de Egipto. ¿Me explico? Entonces, tenemos que empezar por ahí. Ponme el segundo punto, por favor, hermano Orlando. Tener un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, les hago una pausita acá. Cuando estos puntos yo no me los inventé, no se los copié a nadie, no fui que escuché una prédica por allá y que yo apunté todo, no. Cada uno de estos puntos, el Señor me los fue dando mientras yo fui preparando esta enseñanza y el Señor me dijo, esto necesita mi pueblo. Así que hermanos, por si acaso de las dudas, ¿verdad? Dice, tener un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Pasemos al versículo, ¿de qué está hablando ese vivo celo? Primera de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, pues en pos de él vayan. ¿Verdad?
¿Por qué vino Elías en ese momento a hablarle eso? Le estaba hablando a ese pueblo de Israel que claudicaba en dos pensamientos, que tenía el altar de Jehová derribado, que ya no sabían quién era Dios, que ya no sabían si realmente era Baal o si realmente era Jehová. Cualquier cosa que en nosotros no esté ocupando el primer lugar es un ídolo en nuestra vida. El Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Entonces debemos revisarnos qué es lo que nosotros, qué hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que en lo que nosotros, en dónde está nuestro tesoro. Sobre toda cosa guardada, dice su palabra, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, revisemos nuestro corazón. ¿Qué tenemos nosotros en primado? ¿Verdad? Cuando hay santa convocación, es que tengo tal cosa, es que de esto y el otro, y ese es un simple ejemplo. Pero ¿cuántas otras cosas pueden nosotros convertirse en ídolos? La dependencia del teléfono podría convertirse en un ídolo. Estar en esa dependencia, estar aquí. ¿Por qué? Porque te está robando el tiempo que tienes que ocupar para leer la Biblia. Entonces quiere decir que se está levantando un ídolo ahí. Esa dependencia de estar pegado muchas veces al teléfono viendo cosas que absolutamente no edifican, ¿verdad? ¿Cómo ministramos nuestro tiempo? El tiempo de nosotros, de hijo de Dios, ¿a quién le pertenece? Sino que le pertenece al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar esas áreas en nuestra vida. Parte de lo que vimos primero, que el enemigo no tenga nada en mí. En otras palabras, que no haya ningún Baal que tenga nada, absolutamente nada en mí, ¿verdad? Revisarnos, que haya en nosotros un vivo celo, que yo vengo a la casa del Señor porque quiero adorarlo, que yo vengo a la casa del Señor porque lo necesito, porque quiero más de Él, Señor, quiero, como dijo Pablo, quiero al fin de conocerle, ¿verdad? O sea, aprender cada día más de Él, caminar con Él como caminó Enoc, hablar con Él cara a cara, ser amigo de Dios como se convirtió Abraham. En nosotros tiene que estar ese vivo celo, Señor, por querer aprender a servirte con excelencia en cualquier departamento que yo pueda estar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entonces los de afuera sea el Señor glorificado al ver nuestro testimonio. Para que entonces nosotros podamos entonces dar de gracia lo que yo tengo de gracia. Conforme yo voy creciendo espiritualmente, quiere decir que yo tengo más para dar de gracia, ¿verdad? Si yo no crezco espiritualmente, ¿verdad? Muy poquito lo que yo tengo para dar de gracia. Pero si yo voy creciendo, si voy ganando terreno en mi vida, no teniendo el enemigo nada, entonces yo tengo cosas de gracia poderosísimas para cualquier persona, para levantarle la fe, para fortalecerlo, para edificarlo, para enseñarlo, para restaurarlo. Voy a tener perlas que muchas veces puede ser que esté buscando esa persona, esa respuesta que puede estar buscando, pero tiene que haber el vivo celo por Jehová de los ejércitos. Adelante, hermano Orlando. Tercer punto, en las pruebas no echarse a morir y no dar por sentado tu realidad. Ponme el versículo, por favor. Primera de Reyes 17:12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire esa mujer, había una realidad, ella la vivía. Una realidad en un momento donde había sequía. Ella estaba viviendo un tiempo de sequía. Esa era la realidad. ¿Me explico? Eso no se lo quita absolutamente nadie. ¿Me explico? No nos podemos engañar a nosotros mismos. Y en su realidad, ella pone la confianza en su realidad.
Ok, la realidad le dice, hoy usted vaya a buscar 2 leños, aquí lo que le acaba es para el día de hoy y échese a morir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vivimos nosotros como hijos de Dios? Cuando el Señor nos dice, mirad las aves de los cielos, que no tejen ni hilan, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿verdad? ¿Cómo vivo yo cuando estoy en medio de esas pruebas, en medio de esas adversidades? Cuando te dicen lo tuyo no tiene solución. Cuando te dicen tu problema no puede avanzar. Cuando lo que tú estás viviendo, ¿verdad? Cuando esa es la realidad que puedes estar viviendo. ¿Qué hizo Elías? Vino y le cambió a esta mujer su realidad, ¿verdad? Le cambió la realidad de ella. Ella se iba a echar a morir. ¿Me explico? Ese es el gran error que hoy en día tiene mucho la iglesia. Se echan a morir en su realidad. Entonces, ¿por qué? Porque no se les pudo haber revelado el reino de los cielos, ¿verdad? Por ignorancia, por falta de fe, por incredulidad, simplemente por ocupar su tiempo en cosas vanas, antes de ponerse a guerrear y pelear la buena batalla de la fe en medio de la realidad que está viviendo, para que cambie su realidad, ¿verdad? Para que la cambie. Porque si tu realidad te va a decir, hasta aquí llegaste. No, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, ¿verdad? Ok, Elías le cambió la realidad a esta mujer, ¿verdad? Ella se iba a echar a morir, no importa. Haz como has dicho, hazme a mí primero, un sacrificio, a mí primero, sacrificio, una pequeña torta. Ella llegó y se la hizo. Dame un vaso de agua en medio, imagínense ese vaso de agua en medio de una sequía. Ese vaso de agua era caro. Tal vez no todo el mundo tenía agua, ¿verdad? Ella le creyó a Dios en medio de su realidad. Se estaba echando a morir, pero le creyó al profeta. ¿Qué nos dice su palabra? Cree en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuánta palabra muchas veces nosotros recibimos acá? Y tenemos que entender eso, que las palabras no se las puede llevar el viento. Tú tienes que vivir esa palabra, que si cuando el Señor te dio una palabra y te ha dicho, mira, Dios te va a prosperar, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, haz esto, haz lo otro. Tú tienes que pelear en oración y decir, Señor, tú me diste una palabra, tú me dijiste esto y esto y esto. Señor, yo sigo creyendo aunque todavía no la vea, pero yo creo, Señor, yo sé en mi carne que he de ver a Dios, dijo Job, ¿verdad? Que he de verlo, yo he de verlo. Entonces yo tengo que pelear por eso. Yo tengo que creerle al Señor, ¿verdad? A pesar de mi circunstancia, a pesar de la prueba, de lo que pueda yo estar viviendo, yo no me apego a mi realidad. No todo el tiempo las cosas van a ser fáciles. Y los tiempos que vivimos cada vez se ponen más difíciles. Hoy vemos donde hay empresas que reestructuran, hacen ajustes. Y vienen y despiden a alguien de la noche a la mañana. ¿Me explico? O de cualquier cosa. A pesar de mi realidad, yo no me conformo, sigo creyendo que mi Dios me va a sacar a lugar espacioso. Que mi Dios va a hacer cosas grandes en mi vida. Yo voy a ejercer los derechos que yo tengo como hijo de Dios. Los derechos que me dio el reino de los cielos. ¿Verdad? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, a ti te daré las llaves del reino. ¿Verdad? ¿Qué es que hago con una llave? Acceso. Con una llave abro puertas. ¿Verdad? Entonces yo acceso a esos derechos del reino. ¿Me explico? Por darte un ejemplo, Ariel, Keila, ellos viven en mi casa. ¿Ok? En la casa de mi esposa, en mi casa. Ellos tienen derecho a lo que hay dentro de esa casa. Como hijo de Dios, yo tengo derechos a los derechos del reino de los cielos. Es un reino que es poderoso. Un reino que venció la muerte y la enfermedad. Un reino donde no hay pobreza,
donde no hay escasez, donde no hay enfermedad. Yo tengo que ejercerlo. Yo tengo que traerlo a mi realidad y hacerlo vivo en mi vida, a pesar de lo que yo esté viviendo. Mantenerme como mirando al invisible, llamando las cosas que no son, dice su palabra, como si fuesen. El versículo siguiente, porfa. Y ese es el punto. No, perdón, faltó un versículo. Después de este. No está. Se los voy a leer. Primera de Samuel 30, 18, 19. Dice Primera de Samuel 30, 18 al 19. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libró David a sus 2 mujeres. No les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de los hijos del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Oiga lo que dice, todo lo recuperó David. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Verdad? Y David iba a salir a pelear junto con los filisteos, cuando estaba en la tierra de los filisteos. No querían que él fuera a pelear con ellos. Él volvió a Siclac, en la tierra donde él estaba viviendo. Cuando se había levantado una encruzada y le prendieron fuego a Siclac, se llevaron cautivo a sus mujeres y a sus hijos y a todo lo que él tenía, junto con los hombres, los 400 o los 600 hombres, no sé cuántos eran, que estaban viviendo con él. Dice la palabra en esa historia, no lo lea ahora, lo leerás después. Dice que les faltó fuerzas a ellos hasta para llorar. Inclusive que pensaban apedrear a David, ¿verdad? Echarle la culpa a él. Y les faltó las fuerzas hasta para llorar. ¿Ve? La mentalidad de esclavo llegó y se les manifestó un momento, echarle la culpa a alguien. Todo lo que me sucede es por culpa de alguien. Querían apedrear a David, por culpa suya nos pasó esto, ¿verdad? Pero ¿qué hizo David? David hizo lo de la viuda de Sarepta, todo lo contrario. Se metió, empezó a implorar la presencia de Dios. Vino y entonces trajo el reino de los cielos a su vida, ¿verdad? Señor, perseguiré a estos merodeadores, los entregarás en mi mano. El Señor le responde y le dice, sí, ve por ellos, los he entregado en tu mano. Usó un egipcio que encontraron ahí enfermo y los llevó donde estaba la tropa, ¿verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David? Llegó de repente, ¿verdad? Causó un estrago en medio de ese campamento porque dice que estaban todos desparramados. Llegó de repente. ¿Me explico? No se echó a morir, aunque les faltó fuerzas hasta para llorar. Podemos estar en tiempos duros, nos puede faltar las fuerzas, ¿verdad? Sentimos que no podemos más, ¿verdad? Sentimos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? No puedo más con esta prueba, no puedo más con esta adversidad, siento que no avanzo, ¿verdad? En medio de esa situación, aunque te falten fuerzas, levántate, persigue a tus enemigos, ve y recupera lo perdido. Como hizo David, trae todo de regreso. Eso es lo que a ti te pertenece, lo que el enemigo te ha hurtado, los derechos del reino que el enemigo te ha hurtado, que no quería que a ti se te revelaran, para que tú te convirtieras en una persona ansiosa, para que tú te convirtieras en una persona deprimida, en una persona pasiva, en una persona que vive el evangelio como una historia, o que vive el evangelio como una vida común. Y no como alguien victorioso, no como alguien guerrero. Tienes que levantarte y recuperar lo perdido, lo que el Señor te ha dado, los hijos, los dones. Dice que fue y recuperó los hijos, ¿verdad? Recuperó las mujeres, todo lo que el enemigo le ha hurtado. Y una cosa más, dice que tomó el botín de los enemigos, ¿verdad? A pesar de eso, se trajo el botín y dice la palabra, dice, este es el gran botín de David. Y le dio hasta para repartir a otros del gran botín. Tienes que ejercer esa violencia. Tenemos que, como hijos de Dios, en medio de esa adversidad, esa prueba, ejerzamos esa violencia y vayamos y recuperemos lo perdido.
En lo que yo estoy viviendo, yo, Señor, ese no era mi destino. Eso no era lo que tú quieres para mí. Yo sé que tú quieres cosas grandes para mi vida. Voy tras lo perdido. Lo traigo de regreso. Lo traigo a la vuelta. El que sigue, como decía Netico. Y este me encanta, el número 4. Ser una persona decidida y determinada. Ahora sí, pone el versículo. Ahí van 2, porque se trata de lo mismo, porque quería enfatizar esos 2 puntos. Lo que dice en Lucas 8:42b, y mientras iba, la multitud le oprimía. Y Mateo dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Mire esta mujer, la mujer que tenía flujo de sangre. Se había gastado todo en médicos, dice la palabra. Dice que antes le iba peor, ¿verdad? Pero llegó el tiempo de su visitación. Vino una oportunidad para ella. Había puesto primeramente la confianza en los médicos, pero ella huyó a hablar de Jesús. Ella huyó. Ella no podía estar ahí cuando Jesús pasó por ahí, porque ella era una persona inmunda. ¿Me explico? Pero ¿qué hizo ella? Dijo, este es mi día, este es el día de mi visitación. Yo no voy a perder esa oportunidad, ¿verdad? Se metió entre la multitud. Imagínate, solo por un momento, imagínese esa escena. Cuando Jesús llega y va caminando y dice, alguien me ha tocado. Los discípulos dicen, maestro, pero no es que la multitud te aprieta, porque se había desatado una costumbre donde traían los niños a Jesús, donde traían a la gente y se habían desatado una costumbre de que había que por lo menos tocarlo a él. Quiere decir que todo el mundo procuraba ponerle las manos. Un montón lo tocaron. La multitud pero solo una le sacó el poder al Señor. ¿Verdad? Dice, alguien me ha tocado. Imagínense, entre esa multitud, montones le ponían la mano. Dios, Señor, Señor, todos le ponían la mano encima. Y solo una llegó y dijo, solo uno, alguien me ha tocado. ¿Cómo? Maestro, pero si la multitud te aprieta. No, es que poder salió de mí. Solo una vino y arrebató ese reino de los cielos. Ella se metió con violencia en medio de esa multitud que puede haber en nuestras vidas, ¿verdad? Multitud de pensamientos, desánimo, incredulidad, falta de fe. Mire, este punto que el Señor me daba, ser natural, ¿verdad? Ser natural. Parece como que las cosas espirituales a veces como que nos parecen locura. Y nosotros tenemos que ser espirituales, ¿verdad? Nosotros no somos naturales. Esa palabra que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, porque no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. A veces nos ponemos como naturales, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos? La violencia. Esa violencia en el espíritu, pregunto yo, ¿estará en ser natural? Si nos comportamos como naturales, ¿seremos violentos en el espíritu? ¿Estamos arrebatando con violencia ese reino de los cielos si tenemos comportamiento o naturaleza natural? No, tenemos que ser espirituales, ¿verdad? Tenemos, como decía el hermano Carlos el domingo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Señor, ¿qué me vienes hablando? Si yo estoy pasando por esta prueba, Señor, háblame. ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué quieres enseñarme en este tiempo? ¿Por qué estoy pasando este proceso? Ya entendí, Señor, porque estás edificando mi fe. Estás aumentando mi fe. Llegó el Jesús a Pedro, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. En otras palabras, le dijo, el enemigo ha pedido que te vengan pruebas difíciles, pero yo he rogado que no te falte la fe. ¿Verdad? Entonces, otro punto, conformarse a este siglo. Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Verdad? ¿Cómo va a suceder eso? Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que aprender más de Él.
Esas son las armas, ¿verdad? Le dice que dice su palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, ¿verdad? No, esto es una espada que yo vengo y yo la estoy blandiendo. Cuando yo estoy orando y estoy declarando la palabra, estoy blandiendo esa espada. Entonces tengo armas para poder confrontar ese reino de las tinieblas cuando se levanta contra mi vida. Tengo armas para ir y pelear contra esos enemigos y recuperar lo perdido y traerlo de regreso, ¿verdad? Entonces, yo no puedo conformarme a este siglo. Yo tengo que ser transformado por medio de la renovación. Mi entendimiento tiene que ser renovado, ¿verdad? La renovación de nuestro entendimiento, dice. Otro puntito más, vamos a ver. Siguiente, perdón. Mantenerse en pie de guerra. Y creo que lo hemos venido ya hablando. Ponme el versiculito, porfa. Ahí está, yo creo que todos lo conocemos. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Verdad? Entonces, quiere decir, esto nos enseña y nos confirma que hay una guerra constante. El Hijo de Dios no puede bajar la guardia. El Hijo de Dios, las manos alzadas es simplemente un símbolo. Yo tengo que caminar, yo tengo que estar todos los días con las manos alzadas. Es un símbolo, entiéndalo, ¿verdad? Pero en mi espíritu, yo estoy con las manos alzadas. Eso quiere decir que yo estoy en ese pie de guerra, ¿verdad? Yo estoy orando, como dice Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y velando en ello en el espíritu, ¿verdad? Tengo que estar en ese pie de guerra para que entonces Amalek no prevalezca. ¿Me explico? Eso me convierte a mí en un violento, porque entonces yo voy a permanecer en victoria, porque voy a tener victoria sobre mis enemigos. Entonces yo prevalezco, Amalek cae. Pero si yo bajo la guardia, si yo empiezo a ocupar mi tiempo, si yo entonces le doy auge a mi carne, y a mi carne le gusta sentirse, ¿cómo se llama? Deprimida de vez en cuando, entonces Amalek coge fuerza, ¿verdad? Yo no puedo como hijo de Dios bajar mis manos, ¿verdad? Por eso cuando vengas aquí a la casa de Dios y es el tiempo de adoración, hazlo con fuerzas, aunque te falten fuerzas. Mantén las manos levantadas, ahí estás peleando batallas poderosísimas. Porque todo lo que hacemos en el Espíritu es un símbolo. Es un símbolo. Los frutos los vamos a ver. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de los cielos. Y todo lo demás va a venir por añadidura, ¿verdad? Ok, si yo busco ese reino de los cielos, ¿verdad? Si yo vengo de una vez que me ha sido revelado, empiezo a buscarlo, empiezo a ejercerlo, voy a tener por añadidura todas esas victorias. Voy a poder ver, van a venir esos tiempos de restitución, donde todo lo que comió la oruga, el saltón, el revolcón, la langosta, ¿verdad? Me serán restituidos. ¿Me explico? Entonces, qué curioso que si eso se empieza a dar en nuestra vida, llega el mismo Joel y dice, y después de eso derramaré mi espíritu. ¿Verdad? Ya te mete el Señor en otro nivel. Te va a meter otro Señor donde ya el Señor empieza a derramar el Espíritu en medio de tu vida. Te empiezas a vivir, empiezas a caminar y a andar en una nube, hermana Marielos. Empiezas a andar en una nube, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová permanece sobre tu vida, ¿verdad? Pero tienen que venir esos tiempos de restitución. Esos tiempos de restitución, pero nosotros los vamos a pelear. Nosotros los vamos a pelear, ¿verdad? Todo eso que comió en un momento la oruga, el saltón, el revolcón, la langosta terminó de exterminar todo, ¿verdad? Van a ser restituidos. Y la restitución significa al doble, lo que le sucedió con Job. Que todo lo que había perdido, Dios se lo restituyó al doble. Y eso va a ser el Señor con cada uno de nosotros. Por eso, pueblo, no te desanímate, pelea la buena batalla de la fe. Sigue creyéndole al Señor. El Señor va a hacer cosas grandes. El Señor tiene promesas grandes para su pueblo, ¿verdad? O sea,
Dice su palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, que hay una perfección continua, un crecimiento continuo en nuestra vida. Dejemos lo natural, dejemos de sentirnos como gente común, ¿verdad? Peleemos en todo tiempo esa batalla de la fe. Señor, lléname, lléname, quiero más de ti, ¿verdad? Pero eso lo vamos a conseguir. ¿Cómo? En el Espíritu. En el Espíritu. Sexto punto. Tener una vida de oración. Ponme el versículo, please. Ahí está. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La recompensa en público simplemente no es de que el Señor va que te está exhibiendo con los demás, no. Esos son los frutos de lo que tú peleas en secreto, ¿verdad? Ahí está un momento donde estamos aquí en la iglesia y podemos estar peleando todos, podemos orar y oramos todos en conjunto. Pero eso, tú tienes que tener esa vida de oración, ¿verdad? Pablo dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Jesús llegó y le dijo a los discípulos, les habló de la necesidad de orar siempre, ¿verdad? Y eso es algo que el Señor me decía, la iglesia ha caído en un confort, ha caído en una costumbre, ¿verdad? Y hay veces dicen, y ora, se volvieron flojos en la oración. Tienes que entrar en ese aposento. En ese aposento es donde tú peleas las batallas, ¿verdad? En ese aposento tú lo conviertes como aquella película, Cuarto de Guerra, ¿verdad? Porque ahí es donde tú libras esas batallas. Ahí es donde tú las libras y luego vas a ver esa recompensa en público. Esa recompensa en público es ahí donde el Señor va a empezar a mostrar lo que Él ha hecho en ti, ¿verdad? Es donde el testimonio en medio de tu vida va a mostrar de que el Señor está haciendo algo, ¿verdad? No vas a ver una persona que claudica, como veíamos el punto segundo, en dos pensamientos, ¿verdad? Un día está bien, otro día está mal. No. Ahí está, recompensa en público. Me pasó esto, me pasó esta prueba, ¿verdad? Corre a ese aposento, corre a ese aposento. El Señor te va a escuchar. Señor, cuando estés ahí, di el Espíritu Santo, mira, es que no sé qué orar. Hoy no sé qué orar. Espíritu Santo, pon las palabras en mi boca. Usa mi boca, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que dice el proverbio? La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es por medio de la boca que se declara. Es por medio de la boca que se ora, que se pelea. La espada está en tu boca. Elías llegó un momento, y veíamos el ejemplo ahora de Elías. Cuando se dio la sequía, dice, vive Jehová mi Dios en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, ¿verdad? Entonces, tú como hijo de Dios, que tienes el reino de los cielos, que traes el reino de los cielos a esta tierra, a tu vida, ¿verdad? Tú eres boca de Dios en esta tierra. Tú eres boca de Dios en esta tierra. Por eso es importantísimo que el enemigo no tenga nada en ti, que esa boca le pertenezca al reino de los cielos, ¿verdad? Para que cuando tú vayas y pelees, entonces no te pase, ¿verdad? Que quedes avergonzado, o no te pase que tu oración no suba del techo, ¿verdad? ¿Cómo somos nosotros? Aún los que estamos casados, dándole honor a la mujer como vaso frágil, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿verdad? Mujeres, amad a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, respeten a sus maridos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pueden haber en nuestras vidas que muchas veces estorban que la oración suba? Que la oración suba, ¿verdad? Entonces también tenemos que revisarnos eso. ¿Qué sucede? Me lo explico. Para que entonces cuando yo me vaya a ese lugar, ¿verdad? Entonces empieza a sufrir violencia, no mi vida, sino que el reino de las tinieblas es el que empieza a sufrir violencia cuando tú estás metido ahí en ese lugar. El reino de los cielos, porque todo el reino de los cielos dice, ahí hay uno que está hablando como quien tiene autoridad. Ahí hay uno
que tiene potestad de hollarnos. Ahí hay uno que por medio de su boca puede cambiar el destino, ¿verdad? El destino que el enemigo muchas veces se te metió en el camino y te lo cambió por medio de tu boca. Pero tenemos que estar, nuestra boca tiene que estar santificada. Y ponme el punto número 7. Ahí está, el más importante de todos. Y es tener fe. Eso no puede faltar en nuestra vida, ¿verdad? Eso no puede faltar en nuestra vida. Dice, pero sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. La fe es la clave, es lo más importante. Todo lo que hablamos anteriormente, todos esos puntos se ejercen por medio de la fe. El caminar del Hijo de Dios es en fe, ¿verdad? Peleas en fe, crees en fe, arrebatas en fe, ejerces tus derechos en fe, caminas, vives tu vida en fe, creyéndole al Señor. Entonces, no es lo que diga tu razón, no es la última, no es lo que a ti te dijeron, la última palabra la tiene el Señor, ¿verdad? Medita muchas veces. ¿Qué te dicta tu corazón? ¿Qué puede decir tu razonamiento? ¿O qué puede, si realmente está brotando desde un corazón temeroso? ¿Qué dicta lo profundo de tu corazón? Lo que el Señor está hablando, ¿verdad? Para que tú lo pongas por obra, para que tú por medio de la fe, entonces ejerzas esas batallas. Ponte de pie. El Señor es fiel y misericordioso. Y creemos que nuestro Dios va a hacer cosas grandes.